Si hay una de las cosas que nosotros podemos beneficiarnos cada 4 años cuando se celebra la Copa del Mundo, es de esta manera, no es la única, pero aquí le propongo una. ¿Cómo puedo beneficiarme de este evento llamado la Copa del Mundo? Bueno, usted puede mirar el partido de fútbol y con especial atención a los hinchas, a las personas que están cantando, alentando y celebrando con pasión, y usted preguntarse, ¿será mi pasión por Cristo mayor que la pasión de esas personas por el partido de fútbol o por algún jugador? ¿Entiende la dinámica? ¿Entiende el ejercicio mental? ¿Sí? Cuando está gritando, hay una imagen, probablemente alguno de ustedes ya la vio en YouTube, de un jovencito, creo que tiene como 14, 15, 16 años, y hay alguien que lo nota en medio de toda la gente que está cantando, y alguien que lo nota y saca el teléfono y lo comienza a grabar. Este jovencito está alentando a su país, pero lo que lo hace distintivo es que mientras él está cantando, él está llorando, con pasión, cantando por su país. Eso nos debe decir. Cuando usted escucha y ve pasión en cualquiera de sus expresiones, una manera correcta de leer es: ¿y cómo está mi pasión por el Señor? ¿Cómo está mi pasión por el Señor? Esa forma tan radical que la gente se entrega a cosas como, por ejemplo, a alentar a su país o al deporte, de alguna manera debe ser para nosotros un recordatorio que esa clase de pasión, número uno, es mentira, y digo mentira, es según mentira, porque no hay nada superior, digno de la pasión de un ser humano, que la pasión por el Dios que nos creó y el Dios que nos redimió en la persona de Jesucristo. Ninguna pasión humana terrenal debiera superar la pasión de los hijos de Dios por la gloria de Dios, mis hermanos. Hablando de radical. Y aquí es donde yo quiero señalar algo. Porque hay palabras que se han usado mal aún dentro de la iglesia o usado de una manera ligera. Y yo creo que una de esas palabras es la idea o el concepto de radical. Y decimos, oh, fulanito de tal es radical, fulanita de tal es radical. Pero muy pocas veces conectamos o explicamos las actitudes de las personas radicalmente. Casi siempre lo enmarcamos en función de lo que el hermanito o la hermanita hacen para la iglesia. Muy pocas veces tú ves decir a alguien, ese hermano es apasionado con la santidad. Radical. Si vamos a ser radicales, eso implica ser radicales para la santidad de vida. No en las cosas solamente que hacemos delante de otros. Radical es aquel que está solo en su casa y sabe que está luchando, por ejemplo, con la tentación de la lujuria. Y dice, yo no puedo exponer mis ojos a estas redes sociales porque yo voy a ser tentado y voy a caer. Radical es decir, cancelo mis redes sociales porque yo quiero crecer en santidad. Eso es radical. Eso es radical. Radical es decir, porque
Porque hay veces, otra de las cosas que a veces los cristianos usamos y lo usamos de una manera ligera, decimos, oh, es que es mi pecado, mi pecado. Mi pecado, mi pecado, mi pecado, mi pecado, mi pecado. Pero what do you mean when you say my sin? ¿A qué te refieres cuando tú dices mi pecado? Al pecado hay que address it, abordarlo. Hay que confesarlo, hay que decir, aquí está, este es mi problema. Ponerle nombre y apellido al pecado. ¿Para qué? Para lidiar con el pecado y matarlo al pecado. Porque eso es lo que Romanos 8:13 nos dice. Que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. ¿Qué haces tú con tu pecado? Al pecado hay que confesarlo. Y muchas veces no somos prácticos para eso. El que peca con su boca muchas veces dice, es que mi pecado, mi pecado. No, espera, un momentito. ¿Dijiste algo que no estaba supuesto a decir? Sí. ¿Te escuchó alguien? Sí. Entonces vete donde esa persona y dile, ¿sabes qué? Yo pequé al decir esto. Eso es lidiar con el pecado. Si usted es una persona, por ejemplo, que se deja usar por el chisme, y usted chismea y usted dice mi pecado, vaya donde la persona, donde usted hizo ese comentario y diga, ¿sabe qué? Yo dije ese comentario, estuvo mal, perdóname, no debí haberlo dicho, ayúdame, ora por mí. Eso es lidiar con el pecado. Decimos, el pecado, el pecado. Ser radical es ser radical en la santidad, mis hermanos. Ser radical es ser radical en la santidad. Yo creo que está siendo un poquito exagerado, Gerson. Bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, dijo un maestro judío hace unos cuantos años, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Sácalo. ¿Radical? Eso es radical. Ser radical en la santidad. En la santidad. Si tu mano te es ocasión de caer, véndala un poquito y ponle vaselina y después no. ¿Qué dijo Jesús? Córtala. Mejor es entrar manco al cielo que no entrar. Radical, eso es radical. Una pasión por la santidad. Una pasión por la santidad. Hombre, el pecado no lo vas a poder lidiar y no vas a poder luchar con tu pecado si no lo confiesas a otros hermanos. Si tú no confiesas tu pecado a otros hermanos, tú no vas a poder luchar con ese pecado. Lo estás teniendo escondido ahí y el diablo te ha hecho pensar que tú no necesitas confesar eso. Ser radical para la santidad y para Dios es decir, ¿sabes qué? Yo voy a lidiar con el pecado. Y lo confiesas. Es que da vergüenza, es que esa es la idea. Que por medio de la vergüenza tú puedas decir, yo no puedo seguir haciendo esto. Y Dios usa la vergüenza, esos episodios de vergüenza, para ayudarte a odiar el pecado, a resistir el pecado. Pasión por la santidad, pureza radical es en un sentido lo que nos llama Juan en este texto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Habíamos dicho las 2 semanas pasadas que en estos 3 versículos encontramos básicamente 3 cosas en líneas generales. Número 1, el fundamento de los hijos de Dios o de un hijo de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 1 y habíamos dicho que el fundamento de un hijo de Dios es el amor del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y habíamos dicho también que hay 2 cosas más en este pasaje y es que aquí tenemos la esperanza de un hijo de Dios, o no solamente el fundamento que es el amor del Padre, ya lo vimos, tenemos la esperanza de un hijo de Dios y número 3, el estilo de vida y quisiera añadir el carácter de un hijo de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy día en los versículos 2 y 3. La esperanza de un hijo de Dios, número 1, y el estilo de vida y carácter de un hijo de Dios. Y al final hacemos unas palabras de aplicación.
Vamos a empezar. La esperanza de un hijo de Dios. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Note el énfasis. Él ya lo ha dicho en el versículo 1. Si la Biblia repite algo, yo tengo que exponer mi mente y mi corazón y dejar que eso se asiente, porque en la repetición no es que Él se repite porque es importante para nosotros. Si tú te arrepentiste de tu pecado, si tú confiaste en Cristo, tú eres un hijo de Dios. Ahora eres un hijo de Dios, con toda la gloriosa realidad que eso supone. Y aún, dice el versículo 2, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí tenemos esto. Lo que Él está diciendo es que aunque es cierto que somos hijos de Dios, y esa es una realidad inmutable porque no va a cambiar, no es que un día seas hijo y después dejas de serlo, no hay tal cosa en la Biblia. Esta es una realidad gloriosa y eterna, y eso es cierto. También es cierto que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso es lo que está diciendo el versículo 2. ¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando él dice esto? Esto es una referencia a nuestro crecimiento en la semejanza a Cristo. The likeness of Christ. La semejanza de Cristo. Esto quiere decir que nuestro crecimiento como Cristo un día se completará. En otras palabras, aunque él no usa este lenguaje, el lenguaje lo usa más Pablo y Pedro. Esto es una referencia a nuestra santificación y a nuestra final glorificación. ¿Qué es la santificación? Así llama el apóstol Pablo al proceso por medio del cual Dios nos va haciendo más libres de la influencia del pecado y nos va haciendo cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Eso es la santificación. Para eso Dios nos redime, para santificarnos. ¿Y qué es la glorificación? Es la etapa final de nuestra santificación. Es cuando nuestra santificación se completa y vamos a recibir cuerpos glorificados, y esos cuerpos glorificados serán como el cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3. El texto nos está diciendo que los hijos de Dios aguardamos la completa manifestación de lo que nosotros somos. Ahora somos hijos de Dios. Hemos sido regenerados, hemos sido justificados, reconciliados con Dios, adoptados como hijos, y eso es una realidad gloriosa. Pero lo que el texto nos dice es que la manifestación completa y visible de esa realidad vendrá en un futuro. Aunque lo que hoy somos, de esto hablamos la semana pasada, está velado a los ojos del mundo, a los ojos de los hombres, ya no quedará velado ni oculto para siempre. Un día la realidad de lo que somos será clara, manifiesta y visible, mis hermanos. Hay dos textos a los que quiero llamar tu atención. En Colosenses capítulo 3, este elemento futuro de que un día seremos manifestados y que habrá una completa y final revelación de lo que somos, es mencionada en algunas partes de la Biblia. Quiero señalarte dos de ellas. El primero es Colosenses capítulo 3. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Ahora somos hijos de Dios, pero la completa realidad de lo que somos aguarda en el futuro, el día que nosotros seremos manifestados. Capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios: porque habéis muerto. Esto es cierto de un creyente. ¿Por qué el creyente no puede pecar? Porque ha muerto al pecado. Murió. Usted murió para el mundo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Usted es uno con Cristo. Su vida está escondida con Cristo en Dios. No es que tu vida se pierde en Cristo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. No es que tú desapareces,
sino que tu vida está en unión con Cristo, escondida con Cristo en Dios. Y note lo que Él dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es lo mismo que está diciendo Juan. Un día lo que tú eres, la completa realidad de lo que tú eres, la gloriosa realidad de lo que tú eres hoy día, será manifiesto. Aguarda un día, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Busca en Romanos 8:19. Va a decir lo mismo. Romanos capítulo 8, versículo 19. Escucha cómo lo dice Pablo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿a quién? La manifestación, la revelación. ¿De quién? De los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Ahí está lo que dice el apóstol Juan. Somos hijos, pero lo que somos hoy día, segura, concretamente, será manifestado de una manera visible, palpable, sin igual en el futuro. El mundo no te ve, el mundo no se admira. Cuando tú dices, soy un hijo de Dios, Dios me rescató, no solamente me creó, soy un espectáculo andante. Y tus compañeros de trabajo van a mirar, tú eres un hispanito. Y tú le puedes decir, ya verás, ya verás. ¿Cuándo será esto? Cuando Cristo regrese y se manifieste. La iglesia toma en serio las palabras de nuestro Señor cuando dijo, yo volveré y los llevaré donde yo estoy. Y ahí es cuando toda la realidad de lo que nosotros somos hoy día será completa, visible, manifiesta. Un día nuestra santificación se completará y nuestra semejanza con Cristo llegará a un punto culminante. Va a haber un día donde usted va a reflejar perfectamente la imagen de su Señor. Eso es lo que estamos ahora, pero eso va a terminar un día. Usted un día se va, usted y yo vamos a parecernos a Jesucristo completamente. Ahora bien, note lo que dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Preste atención a esto. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y note lo que dice ahí. Porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos como Él porque le veremos. La pregunta que haríamos es, ¿qué es primero? ¿Ser como Cristo completamente para entonces ver a Cristo? ¿O es primero ver a Cristo finalmente para llegar a ser como Él finalmente? No sé si entiende el dilema aquí. La cuestión sería, por cuanto seremos semejantes a Él, entonces podremos verle, o por cuanto veremos ese momento a Cristo, en ese instante entonces seremos semejantes a Él. Y esta pregunta la voy a tratar de responder con toda la solemnidad posible. Primero porque es la Biblia y segundo porque se lo preguntaron un día a R.C. Sproul. A R.C. Sproul le preguntaron un día al teólogo que estaba aquí en Sanford, en la Florida. Le preguntaron, ¿por cuanto le veremos seremos como Él? ¿O por cuanto seremos como Él lo podremos ver? ¿Qué es primero? Le preguntaron. Y él respondió, no sé.
No sé, por eso yo voy a tratar de responder, ¿ok? Esto no está en piedra. Hay algo que sí está en piedra, que es seguro, pero voy a tratar. Creo que nuestra santificación se completará cuando podamos verlo a Él cara a cara. Es decir, al mirarlo, en ese instante seremos finalmente y completamente transformados para ser como Él. O para decirlo más corto, nuestro verle completará nuestro parecido con Él. ¿Y por qué yo digo eso? La razón por la cual yo digo eso es porque según Pablo en 2 de Corintios 3:18, es viendo a Cristo que nuestra santificación avanza. Es mirando a Cristo, mirando la gloria del Señor, que somos transformados por el Espíritu del Señor. Entonces, si por ver a Cristo hoy somos transformados y santificados, lo más lógico y natural es que al mirarlo se complete nuestra semejanza con Él. Es en la medida que sigamos mirándolo y contemplándolo que seremos renovados y santificados completamente. Aunque sea al revés, y usted diga, hay algo que es cierto en este texto, dos cosas que son seguras. Un día le veremos y decimos, gloria a Dios por eso. Y dos, nuestra semejanza a Cristo será completa. Nos aguarda un encuentro cara a cara con el Señor. Y eso que Dios busca y que nosotros buscamos, que es ser como Cristo, se cumplirá. Esa es la esperanza de un hijo de Dios, mis hermanos. Finalmente seremos como Él, santos, humildes, amantes del Padre como Cristo lo fue total y enteramente. Seremos justos en todas nuestras relaciones y en todos nuestros caminos y decisiones. Justos. Seremos mansos. Imagínate eso. Ni una pizca de ira. Mira eso. ¿No es glorioso eso, mis hermanos? Se acabó tu lucha con el orgullo ese día. A veces no imaginamos cuánto problema es causado por nuestro orgullo o cuánto sufrimos por nuestro orgullo. Ese día se acabó. Tú vas a poder decir cuando estés en gloria, como hacen aquí, ¿verdad? En las redes sociales, Throwback Thursday. Los jueves se pone una foto del pasado. Y usted va a poder decir, wow, mira, yo era un orgulloso, ya no. Hoy día, si usted lo dice, sería un mentiroso y un pecador. Que un cristiano diga hoy día, mira, yo cuando a mis años de cristiano era orgulloso, ya no soy orgulloso. En ese momento está siendo mentiroso y orgulloso. Y apártate porque un rayo puede caer de ahí. Ningún ser, no, yo era esto, yo era esto otro, yo ya no lidio con eso. Y usted dice, ¿dónde están las alas de este hombre? Pero un día eso se terminará, no va a ser aquí, es cuando Cristo venga por su iglesia. Me refiero a este estado de cosas. Nuestro gozo supremo será darle gloria al Padre. Y digo gozo supremo porque glorificar a Dios a causa de nuestro pecado muchas veces es una tarea difícil. ¿Es verdad o no es verdad? Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. 2. El estilo de vida y carácter de un hijo de Dios. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿a qué se refiere con esa palabra esperanza? A lo que ha dicho en el versículo 2. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Yo quiero que note 3 cosas de este pasaje. Notemos
la relación que hay entre la esperanza y la santidad de vida. Nuestro estilo de vida y carácter son un efecto de nuestra esperanza, según este pasaje. La esperanza de gloria es tan real, tan viva, tan fuerte, que le da forma a todo lo que somos y a todo lo que hacemos aquí en la tierra. Eso es lo primero. Número 2, notemos que aquí se enfatiza la pureza de Cristo. Es más, si usted mira en su texto, usted va a notar este énfasis en los próximos versículos. Note el versículo 3. El versículo 3 termina diciendo, así como Él es puro. Note lo que dice el versículo 5, y no hay pecado en Él. Note lo que dice el versículo 7, final, como Él es justo. Aquí se enfatiza la pureza de Cristo. Si somos hijos de Dios, la meta es hacernos como Cristo. Nuestra vida debe reflejar la pureza de Cristo. Mostrar un crecimiento en la santidad, la integridad, la pureza de nuestro Señor. Y note que aquí también se enfatiza nuestro carácter y no solo la conducta. Porque el texto dice, se purifica a sí mismo. Hablando de nuestro carácter, de nosotros como individuos, como personas. El paso final de nuestra santificación será un cambio tremendo, increíble, pero será un cambio en la misma dirección. No en la dirección opuesta. ¿A qué yo me refiero con esto? Nuestra vida debe ser un esfuerzo por evidenciar las virtudes de aquel a quien un día nos vamos a parecer completamente. Nuestra vida debe estar orientada hacia mostrar, concedo, de manera imperfecta, pero debe estar orientada a mostrar cómo es Cristo. Por eso, piense en esto por un momento. Porque el texto dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es inconsistente para un cristiano que está camino a parecerse más a Cristo. Es inconsistente estar tan lleno de vicios contrarios a Cristo. Es inconsistente para un hijo de Dios que está camino a ser completamente como Cristo, estar tan llenos de actitudes y hábitos contrarios a Cristo. Es ilógico para alguien que dice ser de Cristo y que mañana llegará a ser como Él, que hoy refleje poco o nada de sus virtudes. Yo diría, es contradictorio para un creyente que un día será como su Señor, vivir una vida que no se caracterice por la pureza y la santidad. Por eso digo que el cambio va a ser extraordinario, pero va a ser un cambio en la misma dirección, no en la dirección opuesta. Le voy a poner un ejemplo para explicarme mejor con esto. Imagínese que alguien le dice a usted, yo voy a ser un gran escritor. Yo voy a ser un gran escritor. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Estás leyendo? No, a mí no me gusta leer. ¿Estás escribiendo algo? No, tampoco, no me gusta. Es contradictorio. ¿Se entiende, mis hermanos? O el que dice
Quiero abrir un negocio y lo voy a abrir y voy a ser el próximo Jeff Bezos. ¿Bezos se dice? Bezos. El creador de Amazon. Yo voy a ser el próximo, lo que sea, voy a abrir un negocio. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿A qué hora te levantas? A las 12 del día me levanto. Oh, yo voy a ser una gran mamá o un buen papá, voy a tener muchos hijos y eso y lo otro. No me gusta levantarme en la madrugada nomás, pero yo voy a ser un gran papá, una gran mamá. No hay consistencia en eso. Nuestra vida hoy debe ser consistente a nuestro final. Si tú vas a parecerte a Cristo completamente, tu vida hoy día debe ser un constante esfuerzo y crecimiento, reflejar la pureza de Cristo, la humildad, la sencillez, el amor, el perdón, la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo hoy, así como Él es puro. El estilo de vida de un hijo de Dios toma en cuenta nuestra esperanza futura, toma en cuenta que estamos siendo santificados y que esa santificación se completará un día y que nuestro Señor es puro. Lo que resta del capítulo 3 es un desarrollo de lo que dice en el versículo 3. Lo que resta, nosotros vamos a encontrar lo que es una vida sin pecado, una vida marcada por la justicia y la santidad y una vida de amor por el prójimo y los creyentes. Versículo 4 en adelante es un desarrollo de esto de el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Amén. Desde este pasaje tú puedes elaborar en tu mente, en tu corazón, ¿qué es mi esperanza? Porque nosotros podemos decir, ok, Cristo es mi esperanza, pero de ahí viene la pregunta, ¿a qué tú te refieres con eso? ¿A qué te refieres cuando tú dices Cristo es mi esperanza? Y este pasaje nos provee al menos dos cosas que deben constituir nuestra esperanza. La revelación de Cristo o la final manifestación de Cristo y nuestro final parecido a Cristo se constituye en la esperanza del creyente. El hecho de que Él se va a manifestar y yo también me voy a manifestar. Y eso nos mueve a ser cierta clase de personas y nos mueve a un estilo de vida diferente a los no cristianos. A los no cristianos, nuestra vida debe ser radicalmente distinta en un sentido, porque en otro sentido seguimos haciendo las mismas cosas, trabajamos, tenemos familia, nos divertimos, vamos al supermercado, pero en otro sentido debe ser radicalmente distinta a la de los incrédulos, los no creyentes. La manifestación de Cristo seguido de nuestra completa semejanza en Cristo en el futuro, es la esperanza del creyente. Y esa esperanza es tan real que afecta el tipo de persona que es, que somos, y afecta nuestro estilo de vida en el presente. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Versículos 1 al 3. El fundamento de un hijo de Dios es que Dios te ha amado, el amor del Padre te ha amado. Se te ha dado el amor del Padre. Tienes la esperanza de que un día Cristo se manifestará y finalmente serás completamente como tu Señor. Y el estilo de vida se debe corresponder a esa esperanza y también al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Celebramos en estos días Navidad y la promesa de un Salvador, Dios la cumplió. Eso es lo que nosotros celebramos. Ahora, ese mismo Dios que prometió y cumplió, tiene crédito con su pueblo.
Y esa manifestación que prometió en Cristo, yo volveré por ustedes, nosotros podemos confiar que Él la va a cumplir. Nuestra esperanza es que Cristo vino y así como vino regresará y lo veremos cara a cara. El mismo que vino y se encarnó, se manifestará y su iglesia finalmente lo verá. En ese momento se elimina de la existencia la palabra esperanza. No va a haber más esperanza, porque vas a tenerlo ahí cara a cara. Se borrará de los diccionarios y de la mente. Esperanza, ¿qué es eso? No va a haber eso. Es glorioso lo que nos espera, mis hermanos. Nosotros podemos morir bien, mis hermanos. Que se cante en nuestro funeral, que se haga fiesta en nuestro funeral, que se haga barbecue en nuestro funeral. Los que tenemos que llorar somos nosotros por nosotros, que nos quedamos aquí a seguir luchando. Usted no sabe, amigo cristiano, amiga no cristiana, amigos que no son cristianos, usted no sabe lo que lloramos por nuestro orgullo, lo que nos da vergüenza nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra vanidad, nos da tanta vergüenza. Luchamos, lloramos, lamentamos, nos peleamos con nuestros cónyuges y lamentamos eso. El día que no estemos aquí, esa lucha habrá terminado. Juan nos recuerda que la motivación para la pureza entonces debe ser una que nace de la esperanza en Cristo y del anhelo de ser como Él. El combustible, the fuel for holiness, el combustible para la sanidad y pureza es primero la esperanza de que un día le veremos y segundo el anhelo de ser como Él. Si usted cree esas dos cosas, usted va a crecer en santidad y pureza. Dígale a Dios, Señor, ayúdame a tomar en serio y a creer esto y a abrazarme de esta esperanza para no ceder tan fácil al pecado. Lo que motiva al cristiano a ser puro, mis hermanos, lo que motiva al cristiano a caminar en santidad en última instancia no debería ser el temor al castigo. No debería ser la obligación o solo un sentido del deber. Es cierto que una vida impura y de inmundicia tendrá consecuencias y es cierto que debemos temblar ante la posibilidad de que Dios nos discipline. Pero por encima de eso debemos crecer en una pureza motivada por la esperanza en Cristo y por el deseo de ser como Él. Son dos cosas diferentes, mis hermanos. En ocasiones te va a ayudar el temor al castigo. Que Dios te discipline no es algo light y deberíamos temblar ante esa posibilidad los hijos de Dios. Pero la Biblia no nos ha llamado a vivir de temor en temor solamente. Cristo va a venir y tú lo vas a ver. Y tú vas a ser como Él finalmente. Todo lo que hacemos y todo lo que somos debe ser una expresión práctica y visible de lo que ya somos, hijos de Dios, y de lo que seremos completamente manifestado como Él. A nosotros nos conmovió mirar a Milagritos, tan deseosa de estar con el Señor. Postrada en su cama, ahí en el hospital en Flamingo. Nos decía, lo único que me da tristeza es que no voy a poder ver el templo. Yo di, me dijo ella, yo di, ¿ok? Yo di mi promesa al templo. ¿Se acuerda el día que iniciamos el plan de ahorros? Y ella se paró y dijo, momentito, ¿te recordará? ¿Por qué 5 años? ¿Se acuerda? ¿Por qué 5 años? Yo en 5 años no voy a estar acá. Yo quiero morir como Milagritos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida redimida es un
inexorable e inevitable andar hacia el rostro de Cristo. Vamos camino hacia una mirada más cercana y definitiva de nuestro Señor. Fuimos salvos porque un día le vimos, dice Isaías 45:22. Somos transformados al seguir mirándolo, 2 Corintios 3:18. Somos sostenidos hoy día con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Y aquí tenemos nuestra final glorificación, tomando lugar el día que nosotros miremos a nuestro Señor finalmente. Amigo, amiga, si tú encuentras esperanza, gloria, paz, seguridad en algo que no es Cristo, eso es una mentira. Eso es una mentira. Estás viviendo un engaño. Y si tienes salud y vives 80 años más en esta tierra, vivirás un engaño. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo, poner tu mirada y no quitarla hasta que tú veas gloria en Él, gloria en el perdón que Él ha extendido, gloria en la redención que Él ha asegurado en la cruz. Míralo a Él para que seas salvo. Míralo a Él y que tu vida de aquí en adelante sea una mirada fija en el Salvador, fija en Jesucristo. Y que se pueda decir de ti, como Bartimeo, ciego, pero un día vio a Cristo y le siguió en el camino. Que tú puedas mirar a Cristo y lo puedas mirar a Él como tu Redentor. Tú necesitas de Cristo. Tú necesitas de Jesucristo. Tú necesitas mirarlo, amigo, amiga. Necesitas mirarlo con los ojos de la fe. Ponerte a cuentas con Él. Para que lo puedas ver finalmente cara a cara el día que Él se manifieste. Vamos a orar.